Hola chicos, buenos días. Hola maestro, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Ok, vamos a empezar a trabajar. Entonces recuerden que estamos trabajando con nuestro libro de Red Larousse. Entonces vamos a seguir ocupando ese mismo libro. Ok, nos vamos a ir a la página 84. Maestro, ¿qué página es esa? 84. Gracias. ¿Listos? Sí. Ok, muy bien. Nos dice ahí algunas relaciones y propiedades de la división. Dice aquí, Eloísa ayuda a su tía a guardar sus esferas de Navidad. Cuéntalas. Dice aquí, ¿cuántas esferas tiene la tía de Eloísa? Ok, ¿recuerdan alguna manera de la cual, cómo le podemos hacer para contarlas más rápido sin tener que ir una por una? Multiplicando. Multiplicando, ok, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué tendríamos que multiplicar? Contamos las esferas de arriba y luego contamos la de por acá por abajo. Exacto, tenemos que contar las filas y las columnas, recuerden, muy bien. Entonces, vamos a contar lo que son las filas. En este caso sería, es una, dos, tres, Son seis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 11. Entonces vamos a poner aquí una pequeña nota. Acaban de entrar, estamos en la página 84. 44, maestro. 6. 44. 84. 84. 84, ok. Y ahora tenemos que contar las filas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exacto. Entonces, tenemos que multiplicar ahora 11 por 6. Ok, multiplicamos 6 por 1. 6. Ok, 6. 6 por 1. 6. Ok. 66. 66. Nos da como resultado 66. 66. Ok, entonces ahí en la primera pregunta vamos a contestar, que nos dice, ¿cuántas esferas tiene la tía de Eloísa? Tiene 66 esferas. ¿Sí?
¿Listo? Listo. Ok, muy bien. Oh, En el número 2 nos dice, Eloísa debe acomodarlas en cajas con capacidad para 9 esferas. Responde. Dice la primera pregunta, ¿cuántas cajas necesitará? Ok, entonces tenemos que buscar nosotros un número que multiplicado por 9 nos dé 66 o se acerque al 66. ¿Qué número podría ser? A ver, si 9 por 5 son 45. 9 por 6 son 54. 9 por 7. ¿Cuánto es 9 por 7? O 7 por 9. ¿No? ¿Nadie? ¿cuánto, maestro? 9 por 7 o 7 por 9. 63. 63. Ok, entonces vean que ese es el número que más se acerca. Entonces dice aquí, ¿cuántas cajas necesitará? Entonces vamos a hacer aquí una anotación. 9 por 7 es igual a 63. Ok, entonces dice aquí, ¿cuántas cajas necesitará? ¿Qué número multiplicado por 9 nos dio 63? 7. Exacto, nos dio 7. Entonces aquí vamos a poner que se necesitarán 7 cajas. Ok, después nos dice que le sobrarán esferas. Si 7 cajas, para 7 cajas caben 63 esferas y tenemos 66. ¿Nos sobran? 7 cajas. 3. Nos sobran 3, exacto. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer una resta. A 66 le quitamos 63 y nos da como resultado 3. Entonces, vamos a poner aquí, ponemos sí, coma, sobran 3 esferas. Esfera. Ya, maestro. Maestro. Mande, Ya. ¿ya? Ya, maestro. Maestro. Ya, Ok, muy bien. maestro, su Después, hermano, su en el, hermano gemelo quiere hablar. en el ejercicio 3 nos dice, Pedro guardó 8 carretes de hilo en cada uno de estos costureros. Ok, observen, en cada costurero hay 8 hilos. ¿Cuántos costureros tenemos? 8. 7. Ah, no, sí, 7. Exacto, tenemos 7. Entonces, necesitamos saber, dice aquí la pregunta, ¿cuántos carretes de hilo tenía? Entonces, dice aquí, bueno, antes de eso dice que le sobraron 6. Ok, entonces en cada cajita acomodó de 8 carretes y que le sobraron 6. Entonces necesitamos saber cuántos tenía en total. Necesitamos multiplicar, ¿qué tenemos que multiplicar primero? El total de 7
por 8. El total de carretes por el total de costureros. Entonces sería multiplicar, como dice Emma, 7 Por 8. 8 es igual a 56. exacto 50. 56. Ahora, más ¿cuántos hilos sobraron? Más ¿cuántos carretes de hilo sobraron? 6. Exacto. 6. 6. Ahora tenemos que sumar 56 más 6. 62. 62. Ok, entonces dice aquí cuántos carretes de hilo tenía. Vamos a poner aquí esto. Ponemos ahí la multiplicación y le ponemos una coma y decía, en total tenía 62 carretes de hilo. Hilo. Exacto. Maestro, Ande. ¿ya vio que se conectó su hermano? Sí, está hablando. Quiere hablar su hermano. No, no puede hablar. Le dije que se callara. Le dije que se conectara, pero que no dijera nada. Que no dijera la respuesta. Por favor, maestro, que diga algo. Mejor después de esta clase, cuando termine educación física, mejor otra para tu hermano. ¿Lo invito? Sí, lo invito. Maestra, después de esta clase, ¿cuál sigue? Después nos toca español. Ah, bueno. Ok, muy bien. Continuamos. Después nos dice aquí, Pedro piensa, creo que es mejor guardar solo 6 carretes de hilo en cada costurero para que no se enreden. De hacerlo así, ¿cuántos costureros necesitará y cuántos carretes de hilo le sobrarán? Ok, entonces tendríamos que dividir ahora. No, tendríamos que repartir un total de ¿cuántos carretes tenemos? 7. No, los carretes en total. ¿Cuántos carretes tenía Pedro en total? 8. 8. No, en total. 6. No, 62. lo acabamos de hacer, exacto. Tenía 62 carretes. Y ahora dice que los tiene que repartir en costureros de 6 piezas. O sea, ahora ya no va a ser de 8, va a ser de No, 6. exacto. Dice ahora que si lo repartiera. ¡Ay! Se le vuelve para arriba. Ok. Entonces tenía 62 carretes. ¿Ahora tiene? Que los quiere repartir ahora de 6 carretes por costurero. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 6 nos dé El 7. 62 o se acerque al 62. ¿6 por cuánto? Por 7. Por 7. Por 10. 6 por 10. Ok, a ver. Para los que dicen 6 por 7, ¿cuánto es? 42. Quiere decir que todavía falta. En el caso de Emma, que dice 6 por 10, 6 por 10, ¿cuánto es, Emma? 60. Exacto, es 60. Entonces, aquí vamos a tomar el 10 que dice Emma. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un número que nos dé la cantidad exacta o el número que más se acerque al resultado. Entonces, en este caso, 6 por 10 es 60. Entonces, aquí dice, ¿cuántos costureros necesitará?
Vamos a poner esto aquí así. A ver, déjenme bajo esto. Vamos a poner aquí 6 por 10 así. Vamos a poner, necesitará 10 costureros y le sobrarán 2 carretas de hilo. ¿Por qué le van a sobrar 2? Ah, porque lo que pasa que como va a acomodar en 10 costureros, va a acomodar un total de 60 carretes. Entonces, al 62 le restamos 60 y nos quedan 2. ¿Listos? No. Sí. No. Sí. No. Por cierto, antes de que se me olvide, para la clase de habilidades socioemocionales vamos a necesitar 2 hojas blancas y que tengan un plumón para que lo vayan acercando. Yo tengo plumón. ¿Puede ser pluma de tinta? Pues una pluma o un color que haga que se No, vea. un plumón de qué color. Del color que quieran, pero que se vea. Negro es el único que se ve. O azul. Maestro, ¿puedo ocupar este? Maestro. Y pinta esto. Maestro, ¿nosotros hasta cuándo vamos a ocupar plumas? ¿Plumón o pluma? Pluma. Pluma. Pero como en quinto, ¿no? Ajá. No, como en quinto. No, En quinto. hasta quinto. Porque sí, mi primo va en quinto y ya usa la pluma. Ya estamos cerca, nomás nos faltan 2 años. 2 años. Hasta 2023. 2023. Ya acabó, maestro. Maestro. Ya terminé, maestro. Muy bien, Carlos. Manden. Vamos a pasar a cuarto. También puede ser con hojas de colores. Sí, si no tienen blancas también puede ser con hojas de colores. No hay problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? ¿De qué, Ian? De las hojas de colores, ¿qué vamos a hacer? Una actividad. ¿Y bueno, de qué será? Ay, esperen aquí. Es sorpresa, ¿no, maestro? Bueno. Después de español sigue las habilidades, ¿no? Ya, maestro. Ah, bueno. ¡Ay, no, se me cayó! Ok, muy bien, ya todos terminaron, ¿verdad? Sí. Sí. Oh, ya vi cuánto es. Ya. Vamos a recordar, recuerden, en la siguiente página ya trabajamos una vez con esta tabla, que es la tabla de Pitágoras. ¿Sí recuerdan que la estuvimos? Ah, sí. Entonces, Con razón maestro, con razón se me hacía parecida. ajá.
Pues sí, ¿Esa no ya es la tabla de Pitágoras? ya la estuvimos utilizando. Recuerden que esta nos sirve para poder localizar lo que son las tablas de multiplicar. Observamos, por ejemplo, así podemos agarrar el número de que va hacia abajo y para saber por el otro número vamos por el de arriba. Por ejemplo, para saber cuánto es 4 por 3, entonces aquí abajo lo que hago es que busco, aquí está el 4, y luego me voy por el otro lado, 4 por 3, y nos venimos buscando en la línea y queda que es el 12. Para saber el resultado se tienen que seguir las líneas y donde Esta está cruzan, la misma. ese es el resultado. ¿Ok? Entonces, ¿sí recuerdan cómo lo estuvimos trabajando? Entonces, vamos a trabajar ahorita en eso. Sí. Está súper sencillo la actividad. Ok, nos dice aquí que observemos la tabla. Entonces, esta ya la conocemos. Vamos a ver qué nos pregunta. Nos dice aquí, responde, ¿cuáles son los 5 números que faltan en la tabla? Escríbelos también en la tabla. Ok, observamos que en la tabla hay unos espacios en blanco. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que ahí faltan algunos números. Entonces, vamos a ver cuáles son los números que nos faltan. Por ejemplo, tenemos aquí en la primera. En este. Vean, ahí nos falta 1. Ese número nos falta que corresponde a la tabla de multiplicar 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Exacto, el 9. Entonces, ahí en ese cuadrito van a colocar el 9. Maestro, ¿Dónde? maestro, ¿puedo ir al baño? Sí. Ok, entonces 3 por 3 y nos da 9, que es el número que faltaba. Gracias. En esta misma línea nos vamos más adelante. Tenemos que también nos falta la de 3 por 8. ¿Cuánto es 3 por 8? 24. Exacto, es 24. Entonces ahí volvemos a colocar el 24. Ok, nos vamos más abajo y tenemos una que nos falta al lado del 30, que está en verde. ¿Ya vieron? Ok, entonces ahí es 6 por 6. ¿Cuánto nos da 6 por 6? 36. Exacto, nos da 36. Entonces colocamos ahí el número. Después nos vamos más abajito y tenemos ahí 8 por 9. A 80 le restamos 8. 82. No, a 80 le restamos 2. 88. 72. 78. 72, exacto. Ok, entonces ponemos ahí el 72. Y por último, tenemos una más que nos falta, que sería la de 9 por 3 o 3 por 9. 27. 27. Colocamos el 27. Ok, entonces esos son los 3 números que nos faltan. Entonces, aquí en la línea de la primera pregunta los tienen que escribir. Vamos a escribir que nos faltaba el 9, coma. ¿Cuál otro fue?
24. Ok. 24. ¿Qué otro? 72. 36. Ok, 36. 72. 32 y 27. 27, exacto, muy bien. Entonces los tenemos que escribir así. Entonces nos dice que lo tenemos que escribir tanto en la tabla como en la línea. Maestro, ¿Dónde? el 72 y 27 es casi igual, nada más el 72, el 7 lo pasas al otro lado y el 2 lo pasas al otro. Exacto, están invertidos los números. Ok, muy bien. Después nos dice aquí, ¿qué números ocupan la posición de las unidades en los resultados de la tabla del 5? Columna verde. Ok, nos dice que qué números ocupan en los resultados de la tabla del 5, columna verde. ¿Qué lugar creen que ocupen? Observen muy bien. Por ejemplo, vean. Al final tenemos los resultados, que es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y vean ahora los que son verde. Tenemos que es 5. ¿Qué es el 5 del 10? Menor, ¿Pero qué es? su mitad, Exacto, es un mitad. Ahora vamos al siguiente. ¿Qué es el 10 del 20? su mitad, Exacto. La siguiente. ¿Qué es el 15 del 30? la mitad, Exacto. La siguiente. ¿Qué es el 20 del 40? la mitad, Ok. Después, ¿qué es el 25 del 50? la mitad, Ok, muy bien. ¿Qué es el 35 del 70? la mitad, Ok. la mitad, ¿Qué es el 45 del 90? la mitad, Ok, muy bien. Entonces nos dice aquí, ¿qué números ocupan la posición de las unidades en los resultados de la tabla del 5, columna verde? Serían la mitad de qué? de 90, de 40, de 50, de 70, de 20, de 30, y de 10, de 20, de 40 y de 50. Espérenme, se me bloqueó esta cosa. Déjenla conecto de nuevo. No. ¿Por qué te bloqueas? Porque ya no la Estamos trabajando. Poco si no la mueves se bloquea. Estoy poniendo nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué ya? Ya se desbloqueó la tabla. ¿La tabla? Ah, la tabla. ¿La tabla? ¿Cuál? Ah, esta tabla. ¿Qué tabla? El tablet. ¿El iPad o la tablet? No, la tabla. La que está. ¿Cómo? Ay, que la tabla. La tabla de los números. La tabla la que estamos haciendo. Ajá. Ah, yo pensé que una tabla. Una tabla. La normal, pero... Ok. Entonces, nos dice aquí, dice, ¿qué números ocupan la posición de las unidades? Entonces, recuerden cómo un número también está compuesto. Si hacemos una descomposición, 4, 5, 6, 6.
A ver, si hacemos una descomposición de números, ¿cómo lo vamos a repartir? ¿En qué? ¿Cómo podemos descomponer un número? ¿En qué? ¿Mitades? ¿Mitades? ¿De qué? ¿Cómo lo hemos descompuesto? En unidades. ¿Cómo lo hemos descompuesto anteriormente los números? En unidades. ¿Y uno en cero? Lo hemos descompuesto, recuerdan que es en unidades de millar, centenas, decenas y unidades, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ¿qué números ocupan la posición de las unidades? Observen este número. Los números que tenemos El aquí. 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. A ver, vean, nos dice aquí, tenemos este Hasta el número. 9, maestro. Por ejemplo, esta es la unidad. Aquí tenemos decenas y unidades. Aquí tenemos decenas y unidades. Decenas, unidades. Y así nos vamos. Decenas y unidades. Decenas, unidades, decenas, unidades. ¿Qué números son los que hay en las unidades? O sea, ¿con qué números terminan la tabla de multiplicar? ¿Qué números termina? Puros que tenemos. 0 o 5. Puros 0 y 5. Entonces, vamos a poner aquí que termina, o bueno, ¿qué números son los que ocupa? Entonces vamos a poner aquí ceros y 5. ¿Por qué? Porque son los números en los que termina en las unidades. Después nos dice qué números ocupa la posición de las unidades en la tabla del 10. Nuevamente tenemos que checar en qué número termina cada una. En las unidades, más bien. ¿En qué números termina la tabla del 10? En 100. Exacto, entonces le vamos a poner aquí. Le ponemos nada más 0. Ok, y después nos dice, escribe todas las multiplicaciones por las que atraviesa la línea diagonal verde. Ok, observen que tenemos aquí así una diagonal verde y tenemos que ver cuál es la multiplicación que nos da ese resultado marcado con esa línea. Por ejemplo, el primero sería, que es el 9 por 1. ¿Por qué 9 por 1? Ah, porque si nos venimos hacia acá y hacia acá nos da el primer cuadro, ¿sí? ¿Lo ubicamos? Sí. Entonces, tenemos que escribir todas las multiplicaciones que nos den los resultados de la línea verde. Entonces, el primero es 9 por 1. ¿El siguiente cuál sería? 9 por 2. No, Maestro, mande. ¿pero les anotamos del resultado o no? Así como dice ahí como está en el ejemplo. Observen en el ejemplo. Fuera, Mateo. Miren, ahí tiene 1 por 9, 9. 2 por 8, 16. Sí, tenemos que anotar con resultado. Entonces sería el primero, 9 por 1 igual a 9. Le ponemos coma. El 9 siguiente es a 9. 2 por 8 9 por igual a 2 a 16. 19. El siguiente 18. es, 16. no, perdón, acá es al revés. 8 Por... por 2 es igual a 19. Es 8. Es 2 por 8. Maestro, me estás confundiendo más. Maestro, Es que tenemos que escribir las multiplicaciones como nos van dando el resultado. Mande, Ma. ¿Qué pasó, Emma?
Pero ahí es 16. Y usted le puso 19. Sí, ahí es 16. Ya, listo. Entonces tenemos que escribir la Así mejor. que nos va marcando. Entonces 7 por 3 es 21. Luego es 6 por 4, que nos da 28, coma. Después 5 por 5, que nos da 25, coma. Después es 4 por 6. ¿Sí voy bien? Después es 4 por 6, que son 28, coma. 3 por 7, que son 21, coma. 2 por